La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de Las Palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego van cayendo una tras otra las capitales andaluzas. La noticia del éxito de la sublevación en varias provincias llega a Madrid en la tarde del 18 de julio. La alarma se instala en la población. Los sindicatos obreros exigen al gobierno el reparto de armas. El gobierno acaba cediendo. Yo digo la verdad, yo no tenía la edad de ser un hombre político. Y yo me fui quizá a la guerra civil española, porque era casi la moda, todos los jóvenes. Hicimos una compañía que se llamaba Espartaco. Yo me fui a España, o a la guerra civil española, por un ideal para defender la república. No, yo me fui porque tenía que ir. Miles de obreros recién armados asaltan el cuartel de la Montaña, donde se han hecho fuertes los militares sublevados. Los asaltantes consiguen la victoria después de una matanza. El avión que va a traer desde Lisboa a España al general Sanjurjo para sumarse al golpe se estrella al despegar. Los golpistas pierden a su jefe. Pasados los primeros días, los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe, por tanto, ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. El gobierno pierde la autoridad y el poder que pasan a manos de las organizaciones obreras a través de los comités populares. Hacer la revolución y ganar la guerra son sus dos objetivos. En la zona rebelde, los generales constituyen una junta de defensa que asume todos los poderes. El 1 de octubre, la junta militar elige al general Franco jefe supremo del ejército y del gobierno. Pasa a ser el generalísimo. Unos 150.000 españoles son asesinados a lo largo de la guerra en ambas retaguardias. La política de no intervención que siguen los gobiernos de París y de Londres es un intento de impedir que la guerra civil española se convierta en el detonador de un conflicto a escala mundial. Eso perjudica seriamente al gobierno republicano. En el otoño del 36, el líder comunista Stalin decide abandonar su política de neutralidad y acude en ayuda de los republicanos. A lo largo de toda la guerra, la República no va a recibir otra ayuda exterior verdaderamente importante que la que recibe de Rusia. La Internacional Comunista, que también apoya a la República, envía a su vez a las Brigadas Internacionales. Alrededor de 60.000 voluntarios, en su mayoría comunistas procedentes de 60 países, llegan a España para combatir en las filas republicanas. El avance lento y metódico del ejército franquista se demuestra imparable. Poco a poco, tras duras batallas, se hace con la totalidad del país. El 27 de marzo de 1939, la República abandona definitivamente el campo de batalla. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales
sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Bien, ya estamos grabando. Primera pregunta. ¿Viviste la guerra civil? Sí. ¿Dónde estabas cuando...? En Arenas de Cabrales, Asturias. ¿Afectó mucho a la zona por la que estabas? Al principio, bastante. Bastante porque llevaban a la gente presa, no podías tener reuniones de nada, incluso en casa, pues teníamos nuestro aparato de radio y eso, y no te dejaban poner las noticias, y si había reuniones de casa, pues también les molestaba, y hubo muchas complicaciones. En cuanto a policías, venían la FAI que decían y llevaban, y vamos, que no nos dejaban hacer una vida normal. Y cuando la guerra, después ya, yo me lo pasé bien, por un lado, porque no teníamos colegio, ya íbamos a... Como hay muchas cuevas para los quesos, en Asturias, donde yo estoy, de Arenas de Cabrales, pues los críos nos lo pasábamos estupendo, porque nos metíamos, jugábamos mucho con el río, las piedras, y cuando venían los aviones, ¡pum!, nos metíamos en la cueva. Y estábamos estupendo, que no sabíamos mucho, los que lo pasaban mal eran las personas mayores. Nosotros, como niños, pues para nosotros era un juego. Y entonces, pues eso. Pero luego pasamos también hambre, había mucho suministro y no te dejaban, tenían un trozo de pan, como si fuese un bollito, para todo el día, para cada uno. Y entonces, pues claro, teníamos hambre, la verdad. Y que no sé qué contarte. Bien, siguiente pregunta. ¿Conocías a alguien que participase en alguna de las batallas o en cosas de ese estilo? No, conocía gente que estaban perseguidos por uno y por otro bando. Pero que participaba directamente, yo no sé, yo no tenía mucha edad, no me fijaba en eso. Nada más que no teníamos para comer y en fin, que andábamos un poco escondidos de todo, protegidos, porque decían que a los niños que venían y los llevaban para Francia o para no sé dónde, y nos ocultaban un poco. Bueno, lo primero, da esta aprobación para la utilización de este vídeo para el trabajo de historia nuestro. Vale. Bueno, preguntarte cómo viviste tú la guerra. A ver, yo viví la guerra de niño. Los abuelos me llevaban a los mítines que hacían tanto de un bando como de otro en la plaza del pueblo. ¿Quieres que sea el pueblo también? Puedes contar alguna cosilla del pueblo, pero tampoco... Y no recuerdo nada más en ese aspecto. Entonces luego sí ya me contó el abuelo que le tocó la guerra porque le movilizaron. Sí, bueno, esto es la siguiente. ¿La posguerra cómo fue para ti? ¿Qué etapa fue? La posguerra, pues nosotros la vivimos ya un poco con estrecheces también, porque se carecía de muchas cosas. Nosotros no lo pasamos mal, pero había familias que sí, que lo pasaron mal. Luego ya empezaron con las restricciones de los alimentos. Estaba racionado el aceite, el azúcar, los frutos más básicos. Luego, lo que ibas contando antes, si afectó a alguien que tú conocías, alguien cercano a ti. El abuelo Julián, O sea, tu padre. tuvo que incorporarse a la guerra. Una vez que tenía la formación aquí en un cuartel de artillería, le movilizaron y ingresó en la parte de Extremadura.